8 de la mañana con 9 minutos, las 8 de la mañana con 9 minutos. Estamos de regreso en Ahora es Cuando. Conversamos esta mañana aquí en el estudio con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buen día. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar aquí, ministro. Oiga, levantado como desde las 4 de la mañana, entre otras cosas, a Así propósito de este operativo que contábamos hace un rato en Calle Independencia y que está conectado, entendemos, usted nos aclarará, con el tema de los secuestros, que es otro capítulo más relacionado con el crimen organizado que se instala con fuerza. Esta amenaza estaba desde hace un rato, lo habíamos sugerido en varias conversaciones, ¿verdad? Lo próximos que estábamos a que los delitos de secuestro y extorsión también se comenzaran a instalar con bastante evidencia, pero ha sido una cascada de informaciones que nos ha llevado a conclusiones bien brutales. O sea, estamos hablando de que hay casas que operan para mantener secuestrado y que en muchos casos se parecen a casas de tortura también. ¿Qué foto tiene usted hoy, al día de hoy, y a propósito de este operativo y de los últimos casos que hemos conocido en el tiempo? Quilicura, el exalcalde de Macul, etcétera. Este operativo comenzó ahora en la madrugada. Yo estuve en la cuenta. Este es un operativo conjunto que viene de dos investigaciones separadas que realizan en un mismo condominio, en torres distintas, la Policía de Investigaciones con Carabineros. Coordinada, esto tiene que ver con un diseño un poco más mayor, que se están trabajando con ambas policías para el trabajo conjunto, y esta vez también se logró la colaboración del Ministerio Público. Y son de investigaciones que están vinculadas a secuestro. Probablemente ahora en el transcurso de la mañana existirá un punto de prensa en el cual participarán las policías, el Ministerio Público y nosotros para dar detalles de los resultados de él. Y a propósito, porque estos son dos investigaciones y las personas que están siendo detenidas tienen que ver con secuestro, además de usurpaciones, ¿no? En esas viviendas. Yo creo que los informes que ha tenido el Ministerio Público hasta ahora, en el caso de determinadas conductas criminales, una de ellas vinculada a secuestro, han sido el análisis de la serie histórica. Chile venía en un aumento de secuestros. Hay que hacer una distinción de las denuncias de secuestro de aquellos que son efectivos, ¿no? El Ministerio Público informa en general las denuncias. Sí. Lo que pasa es que una cantidad importante de las denuncias luego se descarta. Usted publica una carta hoy día en La Tercera contestando un editorial por una referencia justamente en esa línea. ¿Y por qué? Porque una cantidad, porque lo que tiene que reportar el Ministerio Público son denuncias, luego el propio Ministerio Público en su propio informe decante dice, mire, acá hay un número de denuncias de secuestros que no lo son, que son falsos secuestros, pero ese es un número que igualmente venía al alza. Durante el primer semestre de este año, ese número viene bajando bien significativamente, en eso coinciden los reportes del Ministerio Público y las policías. Pero lo que ha venido aumentando dentro de la estructura de los secuestros es el secuestro extorsivo, ¿no? Que no era un fenómeno que nosotros hubiésemos observado en el último tiempo, extorsivo con características económicas, pero no necesariamente solo económicas. Sí, lo que pasa es que hay como tres componentes principales en los secuestros, ¿no? Uno, aquellos que tienen que ver con los mecanismos que uno podría denominar como secuestro express, ¿no? Una persona la secuestran, la llevan al banco para retirar, al cajero para retirar dinero, en fin. Las segundas que tienen que ver con algunos aspectos vinculados a vínculos personales, ¿no? De pareja o familia. Y la tercera tiene que ver con secuestros extorsivos. ¿Por qué los secuestros extorsivos son relevantes? Porque es un tipo de delito que está asociado a organizaciones criminales. Y si bien el número en términos absolutos ha ido descendiendo, el número de secuestros extorsivos tuvo un aumento. O sea, en términos generales los secuestros muestran una disminución, pero dentro del total, el extorsivo ha aumentado, aunque ha aumentado levemente, pero es un secuestro que hay que mirar con mucha atención, porque es un tipo de delito que está asociado a organizaciones criminales. En general es un tipo de secuestro en el cual participan... son secuestros que suelen ocurrir entre bandas, ¿no? Entre bandas se refiere a que de una banda secuestran a alguien de otra banda secuestra a otra y lo extorsionan por recursos, sabiendo que la banda al frente tiene recursos, ¿ya? O porque la persona que está siendo secuestrada tiene su familia recursos con ese fin. Son personas que regularmente tienen antecedentes penales, en fin. O bien secuestros extorsivos que están asociados a personas de nacionalidad extranjera, habitualmente comerciantes o similares en el fondo. Ahora, ¿no fue el caso del empresario de Quilicura? No, porque ese es por eso quiero hacer una precisión.
Y efectivamente ese es un tipo de secuestro que venía aumentando, pero también creo conveniente recordar que lo que ha venido haciendo las policías y el Ministerio Público es golpear muy intensamente a ese tipo de organizaciones criminales que venían realizando el secuestro como una parte de su generación de ingresos. Y buena parte de esos líderes han terminado privados de libertad o están privados de libertad en la actualidad. Por lo tanto, se ha ido produciendo un cambio de integración de organizaciones criminales con personas de menor edad. De hecho, lo que están viendo ahora es que en algunos de los secuestros están apareciendo personas muy jóvenes o menores de edad, derechamente. Y son personas que tienen menos capacidades logísticas de aquellas que venían cometiendo secuestros con anterioridad y por lo tanto también que están con mayores niveles de exposición y en consecuencia de mayor intervención por parte de la policía. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esos secuestros se han venido cometiendo, pero por estructuras criminales que más bien se han ido sustituyendo, que están iniciándose. Estamos en una, comillas, evolución. En una evolución que tiene un efecto producto de la persecución penal. Ahora, son bandas que además de dedicarse al secuestro se pueden dedicar a otras cosas, ¿no? Al robo de celulares, o a determinado tipo de robos por sorpresa o robos violentos. Es decir, son tipos que van copando su capacidad de tiempo en la comisión de distintos ilícitos para generar sus flujos de ingresos y sus economías ilícitas, en el fondo. Y lo que hemos tenido ahora, además es otro fenómeno, además de esa composición de menor edad, con menos capacidades logísticas, producto de los golpes que ha dado el Ministerio Público y las policías a otras estructuras, lo que además está sucediendo es que diversifican con otro tipo de delitos y si bien eran de componentes principalmente extranjeros, hoy día también lo que uno comienza a apreciar es que se están produciendo ciertas asociaciones para ese tipo de delitos con bandas chilenas. Claro. Déjeme preguntarle, Sí, ministro. pero antes de eso, ¿qué? solamente, ministro, cuando hablamos del delito de secuestro extorsivo, más allá de las características que usted describe, ¿tiene usted antecedentes de delitos de secuestro extorsivo en el que secuestran, extorsionan, se cumple la extorsión, es decir, se paga y se libera y que no haya intervenido el Ministerio Público, las policías y que ustedes se enteren después? Porque las estadísticas me imagino que van de la mano, digamos, respecto a la información que recaban las policías o el Ministerio Público, pero aquellas que se denuncian. Claro, pero podríamos encontrarnos con que haya un segmento ahí, un grueso, un grupo, no sé, de secuestros de los que no tengamos mayor antecedente, porque efectivamente, como me tiendo a imaginar, le debes decir, no contacte a la policía. No, pero hay de dos características ahí. Uno, de aquellas personas que, siendo liberadas, tienen lesiones y comparecen a un centro hospitalario de salud y finalmente se pesquisa la denuncia producto de eso y se inicia una investigación, es decir, es un secuestro ex post. Y la segunda son secuestros que probablemente el sistema no tiene conocimiento, pero ese tipo de secuestro es habitualmente entre bandas criminales. O sea, son donde hay cobros o incumplimientos por algún tipo de transacciones que no se han llevado a cabo. Ya. Y ese puede ser un número, ese habitualmente es un secuestro que no se denuncia. Y por lo tanto no sabemos en estricto rigor qué nivel de porcentaje podría llegar a tener en términos... Claro, pero lo que sí hay es que las estructuras vinculadas a secuestro, como lo está demostrando esta investigación, que más adelante durante la mañana van a tener conocimiento cuando se reporte públicamente, no solo se dedican a un secuestro, sino que pueden tener varios secuestros en el tiempo. Entonces, por eso es tan relevante la evidencia forense, porque producto de la investigación se van produciendo cruces de información que dan cuenta de que otros supuestos pudieron haber participado, de los cuales en su oportunidad la policía no tuvo noticia, pero producto de las investigaciones ahora sí. Y eso le ha permitido tener al Ministerio Público y particularmente a ECO una base de datos de información muy significativa que hoy día le da niveles de reacción muy inmediata y oportuna, que es lo que ustedes están viendo, porque hay cosas que probablemente algunos darán por obvio, pero la reacción oportuna o en poco tiempo, tanto para el esclarecimiento de secuestros como de homicidios en Chile, por parte de las policías, entre otras, es un activo que tiene el país en la lucha contra el crimen organizado.
¿Qué vinculación puede haber entre este operativo y el caso del Rey de Meix? Porque eso se dijo en la mañana, pero a ver si usted nos puede confirmar. Caso del Rey de Meix que todavía nos tiene buscando a uno de los autores materiales fugado, prófugo y salido de Chile. Solo puedo decir que el del operativo esta mañana son algunas investigaciones vinculadas al secuestro. No me puedo referir a ninguna en particular. Y además, las usurpaciones de esos inmuebles. Por eso hay varias personas detenidas, no solo por las investigaciones de secuestro, sino que también por las ¿Pero podría haber un caso de secuestro en el caso del Rey de Meix también? Hay ¿Aparte del de las crimen? investigaciones que están acá, que se están realizando hoy día las diligencias, y de varias investigaciones asociadas a secuestros, sí. Ya, o sea, podría haber un vínculo entre el caso del Rey de Meix y secuestros. Pero es un supuesto. no voy a precisar respecto de cuál, pero sí de un par de investigaciones. Ministro, usted habló de la participación creciente de menores de edad. Sí. ¿Qué más información tenemos de eso? ¿Quiénes son esos menores de edad? Entiendo yo que son fundamentalmente chilenos, pero también hay extranjeros. ¿A qué obedece eso? Porque hay mucha literatura y mucho caso, ¿verdad? Fundamentalmente de lo que ha pasado en México, pasa en Colombia, pasa en Brasil, de cómo finalmente estas bandas empiezan a capturar, a asimilar a niños en una cuestión que termina siendo hasta medio religiosa finalmente, en la lógica de la pertenencia, etcétera. Bueno, el problema o el riesgo que tiene el país, excluyendo a los extranjeros, es el reclutamiento temprano de niños y niñas, antes de la edad de imputabilidad penal. Claro. De hecho, como el trabajo... soldado. Pero como soldado, pero en rigor también como parte de la pertenencia para ir evolucionando en delitos de mayor complejidad, en el fondo, menor a mayor complejidad. Como grupos de pertenencias también, por eso Claro. no solo son soldados, sino que en muchísimas ocasiones son menores de edad que conforman sus bandas para ejecutar delitos y que terceros les encomiendan dicho propósito, por ejemplo los portonazos. Los menores de edad o jóvenes que habían cumplido la mayoría de edad recientemente es un número bien significativo, porque tienen un cierto perfil, son más osados en la comisión de los mismos. Entonces, lo que ha estado haciendo la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría del Estado, y lo ha estado haciendo conjuntamente con la Subsecretaría de la Niñez, es cada vez que hay un menor de edad involucrado como víctima o como victimario, analizar su trayectoria previa, y lo que estamos encontrando en general es algo que alguien podría considerar que es bastante obvio, pero mirar los datos le da otra dimensión, y es que buena parte de ellos han tenido trayectorias, siendo víctimas o victimarios, han tenido trayectorias previas en el sistema infraccional, o bien cometieron delitos siendo personas inimputables y por lo tanto estuvieron sometidos al sistema de protección. Ahora, en una cantidad importante de esos casos, esos niños, niñas fueron objeto de intervención por parte del Estado, pero esa intervención no se pudo sostener porque primero no hubo adhesión por parte de ellos, segundo, sobre todo porque no hubo compromiso parental. Difícilmente lo puede haber, y es muy difícil, sobre todo en determinados contextos en los cuales se dan. Y eso es lo que está pasando ahí. Y el otro fenómeno que está pasando, que yo creo que hay que mirar con mucha atención, son los niveles de violencia en las escuelas. Que es un fenómeno, nosotros lo hemos conversado con el ministro Cataldo. La pregunta es si los actos de violencia dentro de la escuela, que son de violencia física, de agresión, incluyendo el uso de arma blanca, es un caso de seguridad pública o un caso de convivencia, ¿no? Y un tema que es bien, bien complicado de abordar. Porque el énfasis en un sentido u otro es muy diverso y hay que tener cuidado cuando uno sustituye al inspector general por un policía, en el fondo. Pero los niveles de violencia interpersonal, especialmente en la escuela, en esos tramos de edad, está aumentando muy significativamente y están sobrepasando el ámbito de la convivencia para derechamente transformarse en situaciones de delito. Hace pocos días se hizo viral una intervención de carabineros dentro de un establecimiento que tuvo que ingresar a tomar detenido a un estudiante. Y eso pasa esencialmente porque el establecimiento denunció que se estaba cometiendo un delito en su interior. Este fenómeno, este es un fenómeno que hay que mirar con mucha atención,
esto no solo está pasando en los establecimientos emblemáticos, los establecimientos particulares pagados también tienen otro tipo de incidentes de violencia que probablemente no son tan difundidos por la prensa, pero hay un ámbito en la violencia de la convivencia escolar que luego tiene una proyección, ¿Usted es partidario de que empiecen a primar los criterios de seguridad en esos casos, entonces, más allá del buenismo y la convivencia? Yo lo que creo, lo voy a responder del siguiente modo. Nosotros podemos instalar los pórticos para detección de metales, pero usted no va a resolver lo que sucede al interior de la convivencia escolar simplemente con pórticos, en el fondo. Sí, pero es que hasta ahora solo estábamos en la tecla de la convivencia y no estaba pasando nada. Sí, y yo tengo la impresión de que los aspectos de seguridad son relevantes, pero son complementarios a lo que sucede en convivencia escolar. Otro ejemplo, lo que sucede en el caso de los emblemáticos, y yo creo que en algún momento lo hemos conversado, en Santiago, que usted tenga permanentemente un equipo de control de orden público fuera de esos establecimientos a la espera que salgan un grupo de personas a lanzar bombas molotov es completamente anormal. O sea, y eso tiene un efecto porque deteriora el desarrollo de las actividades dentro de los establecimientos y habitualmente son grupos asistémicos. Los que están ahí son grupos asistémicos que además tienen un efecto de agresión al interior de su comunidad educativa que es bien fuerte. Pero detrás de todo esto lo que hay... eso no es educacional, es policial. Eso es que lo que decía Harald Beyer ayer conversando con... Eso es seguridad. Eso es seguridad. Lo que pasa es que... Pero que tiene un elemento en común que son el aumento de índices de violencia que están ocurriendo en las relaciones interpersonales en nuestro país, en el fondo. Ministro, lo voy a dar un tema que seguramente le dará harta lata a usted, sí, pero es un tema bastante inevitable y es las dificultades que ha tenido la puesta en marcha el Ministerio de Seguridad Pública con denuncias de la Asociación de Funcionarios, de la Subsecretaría de Seguridad. Ellos hablan de que operan en condiciones precarias, de que hay gente que no está calificada para hacer la pega en la que está en definitiva, que ha habido contratos millonarios, traspasos, que no hay insumos básicos, reclaman hasta por los baños, ¿verdad? Y eso se agudizó después de una publicación que decía que 21 cargos de la repartición tienen sueldos superiores a los suyos, sí, incluso. ¿Por qué? A ver, hay dos temas ahí. Lo primero, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de ese tipo de cosas, aunque uno le dé la responsabilidad, uno va a hacerse cargo de ello. Lo segundo tiene que ver con la etapa de instalación. El Ejecutivo el Estado de Chile tomó la decisión de implementar el Ministerio de Seguridad en la última etapa del gobierno, principalmente para permitir dejar sentadas las bases esenciales del desarrollo del mismo y que la próxima administración no tuviera que comenzar esto en la etapa de instalación. Lo segundo es que no hay que olvidar que el Ministerio de Seguridad no nace de cero. El Ministerio de Seguridad nace principalmente de funcionarios traspasados, que son un poco más de 1.000, que vienen de dos lugares, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que son un poquito más de 711 aproximadamente, y de la Subsecretaría del Interior, que son poco más de 300, ¿no? Y eso lo que hace es que el personal traspasado no solo es el personal que se hizo a nivel nacional, sino que también en regiones. Y ahí donde antes existía la función de seguridad en el Ministerio del Interior, entonces eso estaba en la delegación, entonces hoy día se separa y hoy día físicamente están conviviendo en este periodo de transición en las mismas infraestructuras de las delegaciones presidenciales. Lo que pasa es que con centros de costos distintos, en fin. Entonces, lo primero que hay que decir es que el Ministerio de Seguridad se construye a partir de ese universo de funcionarios y funcionarias traspasados. Y por cierto, en los mecanismos de traspaso... Por ley. Por ley. Sí. O sea, es la ley la que establece cuál es el mecanismo de traspaso y luego se identifica cuáles son las personas que están traspasadas. Entonces, claro, se producen algunas situaciones como que se traspasaron conductores, pero el Ministerio de Seguridad todavía no tiene recursos para contratar vehículos, por ejemplo. Entonces esos conductores han tenido, por ejemplo, que desarrollaban esas labores previamente, han tenido que reasignar sus trabajos mientras sus funciones principales, el Ministerio tiene recursos para comprar vehículos. Hoy día no los tiene y por lo tanto ellos tienen que desarrollar sus funciones de otra manera. Ahora, yo destaco la buena voluntad de los funcionarios en la etapa de instalación y me parece que también es correcto que las asociaciones de funcionarios adviertan aquellas situaciones que son complejas en las etapas de instalación para que no se perpetúen en el tiempo. Yo entiendo que son las reglas del juego en ese sentido.
Pero a mí me parece también conveniente darle el contexto de lo que implica el proceso de instalación. O sea, no es un ministerio que se instala de cero, es un ministerio que la mayoría de su personal es personal ¿Y traspasado. por qué hay gente que gana más que usted? Bueno, lo que hay es que ahí viene el segundo tema. Y es que esta es la famosa nota de la segunda, que toma una remuneración específica de un mes específico, que es donde se pagan además unos bonos determinados. Técnicamente, las personas no pueden ganar más que yo, salvo aquellas que tienen remuneración legal, que son principalmente los subsecretarios que ganan en todos los ministerios, ganan más que los ministros, que es la paradoja. Y la publicación que se hizo fueron con las rentas brutas, incluyendo las asignaciones que se pagaron ese mes, ¿no? Y no las mensualizadas. Esto lo tuvo que explicar el subsecretario de Seguridad Pública, porque además este es un tema no en todo el ministerio, sino que en la información que se entregó desde la Subsecretaría de Seguridad Pública. Creo que ahí se pudo haber explicado las cosas mejor. Pero eso es el contexto. Pero bueno, los procesos de instalación tienen estas particularidades desde el punto de vista administrativo. ¿Todo eso es pega al subsecretario? Esa es pega al subsecretario, sí, de ¿Y ambas usted está subsecretarías. conforme con cómo lo están llevando? Bueno, yo creo que por ahora, lo conversamos en su oportunidad, la instalación del Ministerio de Seguridad no tiene marcha blanca, no tuvo marcha blanca, y por lo tanto hay algunos inconvenientes administrativos más domésticos. No irregularidades, usted las descarta. Yo creo que eso... Déjeme preguntarle un segundo, también tiene que ver con cosas administrativas y después seguimos con que algo que puede ser más entretenido. El Mercurio publicaba una nota preguntándose qué tan recurrentes son adquisiciones del tipo se compró y después no se usó nunca más en instituciones de justicia y también de seguridad. ¿A qué apunta eso, ministro? No lo sé. Yo, de hecho, a mí me extrañó la nota del Mercurio porque, entre otras cosas, no preguntó al Ministerio de Seguridad antes de preparar esa nota. Hay y de una hecho, respuesta del eso forzó a que hoy día el subsecretario. subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, respondiera en una carta al director diciendo que, por lo pronto, respecto a los vehículos que hacían referencia a que se habían adquirido en Biobío, están todos operativos. Respecto de los medios contratados para la Policía de Investigación, están todos operativos. Respecto de los mecanismos de revisión para Gendarmería, tanto operativos salvo uno, que requiere todavía la autorización, está a la espera de la autorización sanitaria. A ver, durante este periodo, el Estado de Chile ha hecho 3 grandes esfuerzos. Actualizó su legislación en materia de seguridad, y particularmente para combate con el crimen organizado, como no lo había hecho hasta ahora. 2, fortaleció las instituciones, no solo las policías, sino que también a otra red de instituciones que no dependen técnicamente ahora del Ministerio de Seguridad, pero que son claves para el sistema de seguridad: aduanas, impuestos internos, Gendarmería, la Unidad de Análisis Financiero. Y lo tercero es que ha aumentado el presupuesto en materia de seguridad. El presupuesto en materia de seguridad, al término de esta administración, va a haber aumentado en un 15%, cerca de un 15% en relación al presupuesto en el cual ingresó esta administración. Entonces, evidentemente, se han transferido muchos recursos en el contexto del Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que ha tenido distintas etapas, y hay algunas que se van a mantener para la administración siguiente. Y yo, en esto, he sido bien claro. Chile ha dictado muchísimas leyes, ha tenido más de 70 leyes, el periodo legislativo mayor proliferación de leyes en materia de seguridad, ha fortalecido instituciones y ha asignado recursos. Y lo que queda hoy día, el gran desafío que tiene Chile en materia de seguridad pública es gestión pública en materia de seguridad. Ese es como el gran desafío que tiene. Pero me impresiona a ratos que en el debate público, y yo creo que tiene que ver en parte con la coyuntura electoral, más que mirar cómo debemos orientar las cosas hacia el futuro y cuáles son los desafíos que tenemos ahí, estamos más preocupados de este tipo de cosas que yo creo que son importantes y creo que son importantes aclarar, ¿no? Me parece que la nota adolecía de algunos defectos, el subsecretario ha aclarado, y el Mercurio ha publicado la carta donde se hace referencia explícita porque en esa nota era inexacta respecto de esos hechos que informaba. Ministro, déjeme llevarlo a 2 temas directamente políticos, pero en los que me interesa su opinión también como abogado. No respeta, Administrativista. El Congreso es importante, pero no es tan relevante como se imaginan. Lo que dijo José Antonio Casta ayer, y que ha provocado un debate respecto de si está pensando gobernar vía decreto. Sí. ¿Es posible? Porque es posible. A ver, sí, pero yo en esto siempre soy cuidadoso, y esto tiene que en parte ver con mi formación. La política suele ocupar frases cortas, y el derecho suele requerir la explicación completa. José Antonio Casta tendrá que hacerse cargo de la explicación más global. Yo creo que el Congreso es una institución extremadamente relevante en el sistema institucional chileno. Yo creo que la agenda de seguridad y lo que hemos avanzado en seguridad hubiese sido sencillamente imposible sin el trabajo del Congreso.
Otra cosa distinta es cómo se gestiona eso, ¿no? A mí lo que sí me sorprende de la frase de él es que es completamente contraria a la tesis que tenía la oposición en Chile del retorno a la democracia. Voy a explicar por qué. Porque desde el retorno a la democracia, los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y en la primera administración de la presidenta Bachelet enfrentaron un Congreso Nacional binominalizado, donde el Congreso, donde la coalición gobernante no tenía mayoría y donde lo que buscó, tanto especialmente Aylwin, Frei y Lagos, fue ocupar la potestad reglamentaria del presidente. Y la oposición, la derecha en particular, ocupó sistemáticamente las impugnaciones al Tribunal Constitucional contra el ejercicio de la potestad reglamentaria. Entonces, a mí lo que me parece una paradoja de la frase de él, más que esa frase que yo creo que tiene una explicación mayor, es: voy a ocupar el ejercicio de la potestad reglamentaria cuando fue lo que hicieron hacer los gobiernos democráticos cuando el sistema legislativo en Chile estaba trabado. Ahora, perdón que lo detenga ahí, pero es que siguiendo la misma lógica argumental, bajo ese mismo argumento, no habría ninguna razón entonces para que el mundo socialdemócrata reclamara respecto de querer ocupar esa potestad, dado que ya la utilizaron sus presidentes. No, dado que la quisieron utilizar y que la oposición sistemáticamente la bloqueó en el Tribunal Constitucional. Es que ya, está bien, desde donde lo miremos. Sí, pero si la usaron, nadie puede reclamar que después otro quiera usarla. Pero, bueno, déjame terminar el argumento, porque yo creo que el argumento permitiría hacerme cargo de ese punto. Yo creo que en Chile hay que tener cuidado con creer que cuando una persona dice que va a ocupar la potestad reglamentaria es igual que Trump, es igual que Milei. Esencialmente porque Chile tiene un diseño institucional que impide el abuso presidencial. Que hace intervenir al Congreso activamente. Y esencialmente una institución que se llevó a la Constitución con el propósito deliberado de controlar los abusos presidenciales, que se llama Contraloría General de la República. Entonces, en Chile podría ser posible el ejercicio de expansivo de las órdenes ejecutivas de la administración de Trump. En Chile sería altamente probable que no, por el rol que tiene la Contraloría. O por un plazo muy acotado. O por ejemplo, podría ocupar la figura de estos decretos de emergencia que además que está ocupando Milei y que en el pasado ocupó Menem en la década de los 90. La respuesta es no, porque Chile tiene un sistema de contrapesos muy fuerte sobre este punto. Lo que quiero decir en términos sencillos: si uno quiere entrar en esta discusión en serio, uno tiene que hablar en verdad del mecanismo de peso y contrapeso que tiene el sistema institucional. ¿Qué es lo que podría y qué es lo que no podría hacer? Claro. Otra cosa distinta es cuál es la opinión que uno tiene del Congreso. Yo creo que al Congreso, por definición, uno no lo puede desacreditar, porque es un mecanismo legitimado por voluntad popular. Otra cosa muy distinta... Que no nos guste cómo funciona. Otra cosa muy distinta es que uno podrá tener opinión cómo funciona. Y otra muy distinta es creer que en Chile se puede gobernar por decreto como si fuera una orden ejecutiva al estilo americano, y eso en Chile no es posible. No, y caso lo de saber. Ministro, la segunda pregunta política. No, espérame, antes porque te vaya a cambiar de tema. Es una cosa muy cortita, y esto es como en su calidad de doctor en Derecho Administrativo. La idea que sí instala José Antonio Kast es de que no es necesario legislar para todo y que hay en el fondo reglamentos o guías de funcionamiento del aparato del Ejecutivo que se pueden usar para sacar adelante cuestiones sin necesariamente tener que legislar. Eso no es gobernar por decreto y eso sí se puede. Eso es gestión. Pero eso es Frei, Ruiz Tagle, eso es Ricardo Lago y su agenda de los lomos de toro, eso es Bachelet también, eso es Piñera. O sea, detrás de eso yo no veo ninguna novedad. O sea, si alguien me quiere decir que ese es un argumento así como disruptivo, yo diría que son las agendas que han tenido los presidentes de la República los últimos años en Chile. Ministro, si ganara Janet Harry y lo invitara a su gobierno, ¿formaría parte de su gobierno? Yo me he sentido muy honrado de estar en mi tercer cargo. Yo he asumido estos cargos en una condición completamente inesperada en lo que es mi trayectoria personal y profesional, y yo creo que con esto ya me voy a escribir mis cosas sobre el ciclo de cumplimiento de la ley. Más allá de quien asuma como presidente, uno siempre nunca debe ser nunca, ¿no? Pero mi experiencia ministerial creo que con este cargo ya ha cumplido su ciclo. Sí. Sí. Ha sido una experiencia profesional muy grande. No hay doctorado que aún no pudiese haberlo instruido del modo en que me han permitido estar en justicia, en interior y ahora en seguridad. Y yo de eso me siento muy, muy agradecido. Pero yo creo que el ciclo terminará cuando
termine el gobierno, efectivamente. Perfecto, imposible más claro. Gracias, ministro de Justicia. Muchas gracias. Ministro de Gracias, Seguridad. ministro. Ministro de Seguridad. Subsecretario. Ya, abogado. Gracias, Luis Cordero. Que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana largo. Hola, estamos Gracias. esperando ahí con ansia. 8:30.